Rápido, queremos que se suscriban y ya estamos con Cristian Contreras Radovich, el Dr. File, que hace mucho rato lo queríamos tener acá en el Late Positivo. Dr. File, ¿cómo le va? Gusto de verlo. Querido Yerko, un gusto estar contigo después de bastante tiempo y a través tuyo, naturalmente, con toda la cuarta región, Coquimbo, La Serena, el Valle del Elqui, a quienes aprovecho de mandarles todos mis saludos y a tu disposición, querido Yerko. Un gusto estar también con todo el país a través de Late Positivo. Te quieren muchísimo acá, te seguimos en tu canal de YouTube, estamos atentos también a tus movimientos. Se viene una carrera presidencial, probablemente lo vamos a conversar en otro capítulo porque lo veíamos al comienzo, el transhumanismo, la revolución del futuro. Tengo muchas preguntas, también quieres que digan tus predicciones a 2025, Cristian, en esta jornada, en este capítulo. ¿Qué es el transhumanismo y cómo podría impactar la evolución de la humanidad? Bueno, la definición, al menos la introducción, fue bastante clara. Yo quiero decir solamente del transhumanismo lo siguiente, complementando lo que se señaló, que en el fondo el transhumanismo es una nueva corriente filosófica, llevada por una serie de personas como Elon Musk, aunque hay otros representantes también más emblemáticos, como Yuval Noah Harari también. Ahora bien, como transhumanismo y como pensamiento, claro, te plantea la idea de ir mejorando al ser humano, incorporándole una serie de dispositivos electrónicos, tecnológicos, Neuralink y finalmente la inteligencia artificial, porque todo esto vendría acompañado de la inteligencia artificial. Pero aquí está el punto y lo voy a decir muy rápidamente. En el fondo, lo que hay detrás del transhumanismo, finalmente, es el reemplazo de los humanos por máquinas, porque la visión que tienen los transhumanistas es que el futuro está en el espacio, y en el espacio realmente es muy hostil para nosotros, por lo tanto son los robots, mejorados naturalmente y con toda la incorporación de la inteligencia artificial y otras tantas cosas, los que van a poder vivir en el futuro. Esta es una filosofía desprendida del existencialismo del siglo XX, ultramaterialista, y es en definitiva, desde mi punto de vista, un pesimismo del pensamiento y en gran medida un engaño. ¿En qué sentido, Yerko? En que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que se habla tanto de tantas cosas, ciertamente sirve para muchas cosas. Es sumamente rápida, trabaja con 1 y 2, 1 y 0. Puede resolver muchos problemas. Es clave para la Internet de las cosas de la cuarta revolución industrial, es decir, tú le puedes hablar a la casa te va a responder, te puede incluso hacer clases, la puedes programar para ser un profesor, también la puedes programar para hacer incluso operaciones, es decir, las prestaciones de la inteligencia artificial transhumana son múltiples. Es rápida, programada, etc. Pero uno tiene que decir, también la inteligencia artificial es sumamente tonta y muy ignorante. Y todos aquellos que prometen, o como los transhumanistas, que en algún momento dado el ser humano, resultado de millones de años de evolución, miles de millones de años de evolución, van a ser reemplazados por estas máquinas, creo que es un poco la pérdida del sentido que tienen todos estos avances tecnológicos, es decir, la visión transhumana, siendo que implica muchas prestaciones positivas, etcétera, como lo había nombrado, pierde el sentido al tratar de plantear el reemplazo de los humanos por máquinas. Por lo tanto, para mí es un pesimismo del pensamiento. Ahora, está enmarcado también en el contexto de muchos de estos transhumanos que piensan que hay una proporción de los humanos que son inservibles. Es decir, muchos hablan de que, bueno, de aquí al año 2040 van a haber, al menos Elon Musk lo dijo,
van a haber unos 1.000 millones de robots con inteligencia artificial en poco más de 10 años. Bueno, esa irrupción de los robots viene acompañada de lo que también Elon Musk dijo, que es un descenso poblacional. A lo que apunta al fin y al cabo es que muchos humanos inservibles, las masas irreflexivas y muchas personas vendrían a ser reemplazados por las máquinas mucho más poderosas, inteligentes y otras tantas cualidades supuestamente. Pero en definitiva pienso que el transhumanismo es un existencialismo materialista, un pesimismo del pensamiento al plantear una visión que perdió el sentido. Nunca vamos a ser reemplazados por nada, querido Yerko. No perdamos la fe, ¿no? Estamos con el Dr. Faila a esta hora. Suscríbanse. Ventajas, y te veo, me gusta escucharte siempre, atento, te sigo además en tus redes sociales. Muchas gracias por entregarnos información. En el 2024 se viene el 2025, están pasando muchas cosas. Ventajas, y bueno, ahí hablan de riesgos éticos, esto de fusionar tecnología y biología humana, nos escriben también acá. ¿El transhumanismo podría aumentar la desigualdad social o reducirla? Mira, el transhumanismo, si uno lo lleva, por ejemplo, a los defensores duros del transhumanismo, como Yuval Noah Harari, lo que te apunta en definitiva es a una segregación de la sociedad. Las personas con menos capacidades físicas e intelectuales e incluso socioeconómicas, el transhumanismo las va a ir desplazando tarde o temprano. Por lo tanto, hay que tener mucha prudencia con apoyar todo esto, porque comienza el transhumanismo como tecnologías que pueden servir para que los seres humanos que tienen algunas enfermedades como ceguera, etcétera, puedan volver a ver, puedan volver a caminar. Pero si uno se va a los defensores duros del transhumanismo, bueno, es prácticamente una segregación, es una especie de pesimismo en cuanto que apuntan a el final reemplazo de los humanos por máquinas. Eso es el fin. Cuanto se demoren es otra cosa. Y claro, estamos viviendo nosotros de una u otra forma con el transhumanismo. Lo que ellos plantean es que se va a surgir una nueva raza humana, una raza humana mucho más poderosa, superior, según ellos, a la actual raza humana. El hombre tecnológico, el hombre transhumano, el hombre mitad máquina, mitad biología, pero claro, en el futuro va a ser reemplazado. Eso es lo que plantea al fin y al cabo. Porque con esto pasa a llevar las religiones, las creencias tradicionales. ¿Qué papel tienen los gobiernos, las grandes empresas en el desarrollo, además de esta tecnología transhumanista? Bueno, en general las grandes empresas, porque todo el transhumanismo viene de la mano de todo lo que es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial que tiene que ver con la Internet de las cosas, con la incorporación de la inteligencia artificial y con el transhumanismo. La cuarta revolución industrial es en gran medida transhumana y, como puedes saberlo, Yerko, todas las grandes empresas transnacionales están totalmente de acuerdo con este proceso revolucionario industrial, de ir incorporando, por ejemplo, automatización. Pero claro, acompañado de la automatización, como ocurre, mucha gente queda fuera de los trabajos. Esa gente que va a ir quedando fuera de los trabajos va a ir quedando marginada, segregada, va a ir siendo también cosificada a través de la digitalización. Se les va a buscar controlar a toda costa, a través de la implementación, por ejemplo, de todos los carnets digitales,
de la eliminación también del dinero físico. Son todas cosas que vienen acompañando, bueno, todo este momento que se está viviendo. Nosotros, en definitiva, toda esta cuarta revolución industrial transhumana es parte del gran reseteo del cual hemos hablado, es parte de algo muy superior que es el quinto salto evolutivo a escala del cosmos, que es el paso de la inteligencia a la conciencia. Las personas que no sean conscientes, pero que tengan inteligencia, según el transhumanismo, van a ir quedando atrás, porque se requieren, en el fondo, personas mucho más preparadas para los desafíos del futuro. Hay que tener mucha prudencia porque los gobiernos están de la mano completamente con esta visión globalista. El transhumanismo es un globalismo también. Es en definitiva parte de todo lo que es el nuevo orden mundial, de que al final de todo, no solamente los humanos sean reemplazados por máquinas en un mundo utópico futuro, en una distopía, sino que en este tránsito al reemplazo de los humanos, bueno, la idea es que una inteligencia artificial, que como te dije, es rápida, hace muchas cosas, pero es profundamente tonta e ignorante, porque está programada al fin y al cabo, bueno, lo que buscan es que sean como el gran hermano, que esta inteligencia artificial controle a todos los humanos. El transhumanismo prácticamente podría ser no solamente un pesimismo del pensamiento, sino que también el paso a una esclavitud humana, a una esclavitud digital. Quien no está con el transhumanismo podría quedar separado también de la sociedad, podría quedar relegado, pero hacia eso apunta. Elon Musk lo dijo, estamos en un proceso de despoblación de la humanidad, con todo lo que implica, así que vamos a verlo, esperemos vivir unos cuantos años más para presenciarlo. Bueno, dicen que además estas generaciones van a vivir más de 100 años, estamos hablando con el Dr. File, vamos a hablar de Bukele también, pero ahora de transhumanismo, revolución o amenaza global. Muchísimas gracias por esta conexión con el Late Positivo, y hablábamos de estos saltos evolutivos, que es bien interesante también meternos ahí. Conciencia primitiva en su comienzo, la conciencia tribal, después comunidad y cooperación, conciencia racional, conciencia global, y el quinto salto implicaría trascender esta etapa hacia un nivel más elevado, entiendo, capacidades físicas, intelectuales, emocionales de los seres humanos a través de la tecnología, este transhumanismo que hablábamos, pero de este quinto salto evolutivo quiero entenderlo como una idea vinculada a corrientes filosóficas espirituales. A veces se habla de pseudocientíficas que plantean esta transformación significativa en la manera en que la humanidad percibe y experimenta la realidad. Ahora, no es tan suena sencillo, pero es un tema que es importante adentrarse, y gracias a ti por tu tiempo. Tú eres doctor en filosofía, tienes hartos estudios respecto a esto, toda tu vida dedicada a entregarle la información a los seres humanos, lo que es muy bueno. Se agradece eso siempre. Gracias, doctor File. Querido Yerko, dijiste cosas fundamentales. En el fondo, el quinto salto evolutivo es el paso de la inteligencia a la conciencia, e implica algo muy importante, que implica un desarrollo y una evolución espiritual. Ahora, esta evolución espiritual tiene que ver naturalmente con conocernos a nosotros mismos, irse hacia adentro, no tanto hacia afuera, pero uno tiene que señalarlo. En esta evolución y en el estado que está la humanidad, naturalmente la tecnología es importante, es fundamental. Lo que sucede es que hay que llevar la tecnología con equilibrio, es decir, la tecnología nos sirve para ampliar nuestros sentidos. Fíjate tú, estamos conversando ampliando nuestros sentidos gracias a la tecnología que disponemos. Ese es el fin de la tecnología que nosotros tenemos que incorporar para nuestra evolución. El problema con el transhumanismo
es que lo que quieren, en definitiva, es que la tecnología nos reemplace. Y ahí, desde mi visión, está completamente perdida. Perdió el sentido esta gran visión que han propuesto los Estados Unidos fundamentalmente. Por lo tanto, el camino es ocupar la tecnología, pero con equilibrio para adquirir conciencia, pero no para que nos terminen reemplazando. He ahí el error. Detrás del transhumanismo como amenaza, uno tiene que señalarlo, hay una visión muy negativa del ser humano. En cuanto que, si tú lo ves, el ser humano ha sido a lo largo de la historia sumamente violento, sumamente irracional, sumamente, tremendo en muchos aspectos, dedicado muchas veces a los sentidos. Entonces, este ser humano, muchos de ellos que no cumplen las virtudes, que no buscan la verdad, que se dedican simplemente a la corrupción. Este ser humano que te miente, que te omite la verdad, para el transhumanismo es un ser humano negativo. Entonces habría que reemplazarlo por algo mucho mejor, que son las máquinas con inteligencia artificial. Por lo tanto, hay una visión muy negativa del humano detrás del transhumanismo, digno de ser reemplazado. Yo no pienso que ese sea el camino. Nosotros recién estamos descubriendo nuestra potencialidad universal como humanidad. La fuente divina, la fuente cósmica, claro, está afuera, pero también está dentro de nosotros. Quiero decir con esto que nosotros tenemos un potencial divino, cósmico, con capacidades que no hemos desarrollado por nuestra ignorancia. Pienso que el camino es desarrollarlas con equilibrio, pero no el reemplazo de los humanos por máquinas. Eso es categórico. Yo pienso que muchas veces Elon Musk, siendo que ha sido una persona que, por ejemplo, generó a Twitter de la censura, ha hecho cosas bastante positivas, le falta un poco de filosofía para darse cuenta que el camino realmente para ser feliz en la vida, el único camino para ser feliz es el equilibrio y no irse hacia el apoyo de una tecnociencia amoral, sin criterios de verdad objetivos. Con las máquinas con inteligencia artificial puedes dialogar, pero no vas a poder nunca razonar con una de ellas. Son sumamente tontas la inteligencia artificial porque son incapaces de tener sentimientos. Muchas veces, muchas de las reacciones humanas, por ejemplo, el sacrificio, el amor, no lo pueden concebir las máquinas y nunca lo podrán concebir. Es una de las razones porque son tontas, pero muy útiles al fin y al cabo. Pero no pensemos que nos van a reemplazar, Yerko. Súper interesante conversar, escucharte. Antes de pasarme al siguiente tema, no quiero dejar de saludar de todo Chile. Te mandan cariños, abrazos, buena energía al Dr. File, que esperamos tenerte pronto por acá también en La Serena, en Santiago, en Temuco. ¿Hollywood como medio propagandístico o solo es ficción? Hollywood, que es un medio de control cultural, películas y política. Hollywood como herramienta de poder, se preguntan acá, el reflejo de una agenda global también. Aparecen los cuestionamientos, varios temas. Está algo de Monsalve, hay ciertos temas que pueden revisar en nuestro canal. Hemos conversado de todo, pero no queremos perder el tiempo contigo y hablar algunos temas que nos parecen por ahí. Podemos encontrar harta información contigo. Yerko, a mí me ha tocado estar en Hollywood. He hecho investigaciones allá, he hecho programas y mira, es tan importante Hollywood como gran centro en la producción de grandes películas. En definitiva, es como la madre de la televisión, está ahí.
Hollywood y la televisión tienen un objetivo muy claro, que es el control, el programar a las personas. Con la televisión y con Hollywood puedes encontrar cosas muy buenas y cosas muy malas. Lo que hay detrás de Hollywood, denunciado por Mel Gibson y Jim Caviezel, es terrible, es terrible. Hay cosas inenarrables que prefiero dar vuelta a la página en eso, pero sí decir una cosa. Hoy se estima que al menos el 50% de la población actúa, vota en las elecciones y razona según lo que dice exclusivamente la televisión. Por lo tanto, pensemos la influencia que tiene la televisión, que tiene Hollywood, en el 50% de la población que no lee mucho, que no investiga un poco más allá, que incluso tiene las redes sociales, pero que no las ocupa como las debiese ocupar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por supuesto que sí. Hollywood es el reflejo de una, como dicen ahí, de una agenda global. Pero también hay películas muy buenas que han ido mostrando cosas. Por eso mismo, igual que la televisión, tú la televisión la puedes ocupar para cosas positivas y para cosas negativas. Claro, es como un martillo, es una herramienta. Para cosas positivas, como es difundir siempre la búsqueda de la verdad, al fin y al cabo. Ya. Claro. Son herramientas tecnológicas y como un martillo. Uno se podría construir algo, en el fondo hacer algo maravilloso, como también hacer algo que en el fondo, herramientas que hay que ocuparlas para el bien, y desde ahí conversar contigo varios temas. No quiero que los minutos se nos vayan sin preguntarte por Nayib Bukele. ¿Qué representa la figura de Nayib Bukele en el escenario político internacional? Bukele y la Liga de las Naciones, ¿un liderazgo global? Mira, Nayib Bukele trajo orden a El Salvador que estaba tomado por las pandillas. Y te lo digo personalmente porque conozco muy bien lo que ha ocurrido durante los últimos años en El Salvador. Tengo amigos salvadoreños y me han contado cómo las pandillas dejaban la escoba, ¿ya? Eso es una cosa. Naturalmente él trajo orden, las metió a la cárcel y le dicen dictador. Bueno, eso es parte de la izquierda política que busca el derecho, que en el fondo se fueron al otro extremo, que buscan en el fondo el derecho de los delincuentes, es decir, etcétera, etcétera. No quiero entrar en ese detalle, pero Bukele trajo orden en su país, ¿ya? Y sea lo que sea, a pesar de las críticas de la izquierda política globalista y de los progresistas de derecha que también lo critican, bueno, Bukele es hoy el presidente mejor evaluado del mundo. No hay ningún otro que tenga mejor evaluación que él, sea lo que sea. Lo interesante, la Liga de las Naciones. Eso es interesante, querido Yerko. ¿Por qué? Porque mira, sucede que el siglo XX es donde aparecen los organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas, después de la Organización Mundial de la Salud, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la Organización de los Estados Americanos. Es decir, el siglo XX va preparando para este mundo interconectado, para un mundo global con organizaciones donde todos los países se podían reunir. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y aquí está el punto. Todos estos organismos, la ONU, etcétera, que comenzaron con una buena prensa, han terminado siendo controlados, y uno ha descubierto al fin y al cabo, porque se ha revelado, que están controlados por el nuevo orden mundial, por el globalismo, por la Agenda 2030, que es tan nefasta. Digan lo que digan, es nefasta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos organismos hoy día internacionales que primero se están desviando
no hacia el bienestar de todos los países, sino que a la preponderancia, por ejemplo, de los Estados Unidos. Estados Unidos es el que manda estos organismos, es así de simple. Y también se ven muy poco eficientes también para resolver problemas como es también las guerras. Súmale ahora la inmensa crítica que le ha hecho el gobierno de Israel a la Organización de las Naciones Unidas que trabajan en Palestina. Entonces, cuando uno ve, yo esto lo digo muy rápidamente, Yerko, para no perder tiempo, nosotros vemos estos organismos que han estado a nivel internacional en una crisis y en gran medida una decadencia. Cuando nombran a la expresidenta, bueno, como parte de estos organismos y a otros, digamos, políticos de izquierdas, uno se da cuenta de que son globalistas, ¿ya? Al servicio de la Agenda 2030, al servicio de la ONU. Por lo tanto, uno puede decir que están en crisis. De ahí a que esto yo lo veo hace mucho tiempo y hace muchos años. Yo he señalado que es necesario la creación de nuevos organismos internacionales, más representativos, con otros principios, con otros valores. China también lo ha propuesto, hace también harto tiempo. Bueno, ahora Nayib Bukele lo propone, crear una Liga de las Naciones, y yo, desde mi humilde posición, estoy totalmente de acuerdo en formar nuevos organismos internacionales más legítimos, con el desarrollo también de nuestros pueblos en Iberoamérica. Nosotros necesitamos organismos para salir del subdesarrollo en el cual está Chile y en el cual están los países de Iberoamérica. Nosotros necesitamos nuevos organismos internacionales, querido Yerko, para acabar con la pobreza en Chile. No puede ser que nosotros vivamos en Chile desde hace toda la vida con un 15% de pobreza endémica, con un 50% de la población de una clase emergente, media emergente forzada, que puede caer en la pobreza. Nosotros necesitamos cooperación internacional para salir de la pobreza y del subdesarrollo de nuestros países. Los organismos internacionales que hoy día existen no han contribuido a ello, sino que solamente a lo que busca la ONU, la OTAN, etcétera, que es en el fondo un mundo dependiente, que todos dependan de Estados Unidos y también que dependan del que quieren poner arriba, que es la inteligencia artificial controlando a todos dentro del transhumanismo. Es decir, estos organismos tienden a la dependencia. Necesitamos y a la cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos. No puede ser, Yerko, llegado este momento, que Chile siga siendo un país en vías de desarrollo, por no decir subdesarrollado, porque ahora uno puede decir que está bastante subdesarrollado, y que sigamos viviendo con pobreza endémica en todo nuestro país debido a muchos factores. Uno de los factores es la ausencia de organismos internacionales que contribuyan al desarrollo de nuestros países. El otro factor es que lamentablemente durante los últimos 30 años no hay un proyecto político ni de la derecha ni de la izquierda para el desarrollo del país. Administran el poder, se corrompen, hacen barbaridades, pero tienen al país cada día peor en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la defensa, en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación. Por lo tanto, ciertamente, ojalá que surjan nuevos organismos internacionales y especialmente organismos para el desarrollo de Iberoamérica, querido Yerko.
Interesante diálogo, queremos volver a tenerte acá en nuestro canal, nos te escuchamos siempre, YouTube, gracias también por respetar, porque además hay que ir hoy día en todo sentido conversando con mucha altura, comprenderán varios quienes están ahí. Mira, tenemos una brujita acá a nosotros que le achunta todo, y Evelyn Matei en Chile sonaba, suena ya, saludo a la derecha que nos está viendo ahí dándole me gusta, pero las últimas cartas que hemos preguntado dice que va a ganar un hombre tenemos elecciones el próximo año. ¿Cómo va eso? ¿Tú has tenido ya intentos de llegar a la moneda en Chile? Por supuesto que sí, querido Yerko. Prepárense porque en este minuto hay una esperanza. Y esa esperanza es la que estamos construyendo nosotros desde lo que nosotros llamamos el centro político. Así que hemos pasado duro la última elección. Me imagino. Pero si todo sale bien, vamos a tener un referente de centro que va a ser una alternativa a una política corrupta. Necesitamos desarrollar el país y mira, la derecha y la izquierda tienen el poder, pero no tienen ningún proyecto para el desarrollo del país. Nosotros como centro político no tenemos el poder, pero sí tenemos el proyecto país y acabar con la pobreza, con la mala educación, con la delincuencia, con la corrupción. Los otros contribuyen a eso, porque la derecha es una derecha progresista bajo la Agenda 2030 y la izquierda lo mismo. Por lo tanto, los pasos a seguir los vas a conocer, Yerko, pero estamos formando ese conglomerado de centro y esperemos estar en la papeleta el próximo año para que Chile tenga una opción de enmendar el camino. Súper interesante escucharte siempre, Cristian Contreras Radovich, y tus ideas también que van agarrando fuerza en el tiempo, nos escriben de diferentes lugares del planeta, está con nosotros. Antes de despedirnos, la cuarta dimensión, sobre los seres de cuarta dimensión, y con eso cerramos, lo prometo. Porque es para otro capítulo. No la seres de cuarta dimensión, porque nosotros somos en estricto rigor seres de cuarta dimensión. Tenemos ancho, alto, largo y tiempo. Por lo tanto, nosotros somos seres de cuarta dimensión. Lo que sí uno tiene que decir, hoy día hay mucha preocupación en algunas agencias de investigación porque se han captado realmente seres interdimensionales. Los seres interdimensionales, constituyen un gran desafío hoy para muchos departamentos de investigación de las grandes potencias. Eso nos abre precisamente a grandes enseñanzas, a darnos cuenta que muchas de estas personas que hoy día controlan el mundo, lo están devastando, quieren reemplazarnos, quieren guerras, quieren vicios, quieren corrupción y quieren cuantas barbaridades. Muchas de esas personas están parasitadas por entidades metafísicas negativas. Lo importante, la realidad, Yerko, es decir, todo cuanto existe, no es solo materia. También hay un mundo metafísico, hay un mundo espiritual y hay un mundo mental. Del mundo metafísico, en ese mundo metafísico o mundo espiritual, hay seres muy oscuros que literalmente controlan a las personas a través de la mente. Se les llaman los parasitados. Por lo tanto, es un tema para desarrollarlo con más tiempo, querido Yerko. Para hacer un capítulo. Yo solamente digo, busquen la verdad nos hace libre y nos acerca a los poderes de las virtudes. Increíble escucharte, Cristian Contreras Radovich, pasar tiempo contigo siempre, es un gusto, muchas gracias. Esperamos contar de repente contigo acá en el Ley, te echábamos de menos. Yerko, por supuesto que sí.
contigo, tú sabes que hemos compartido grandes caminatas por muchas partes, tenemos una visión, así que cuando quieras, querido Yerko, aprovecho, permíteme mandarle muchos saludos a la cuarta región, región de mi corazón también, y a través de la cuarta región, a la quinta región y a todo Chile. Querido Yerko, que te vaya muy bien, y cuando quieras repetimos en una buena conversación como siempre. Buenísimo, desde Salamanca, Chile, en La Serena, en el mundo, en el lugar que se encuentre, te manda muy buena energía. Gracias, Cristian, un abrazo grande, nos vemos en el futuro. Esperamos que pronto. Saludos, suscríbanse.